vamos a hablar sobre los orígenes de la psicometría desde su origen darwiniano hasta la actualidad. La época, algunos hechos. El origen de las especies aparece en 1859 en Inglaterra. Darwin dice que desmitificó al hombre como creación divina y lo pone en plano terrenal de un animal. Darwin no fue el primero en hablar sobre la evolución, sino que habían otros, pero entonces Darwin fue presentar un programa que era estructurado y fundamentado en las observaciones. Los argumentos centrales. Darwin decía que él construyó una teoría que es respaldada por una cantidad de observaciones sistemáticas que se fundamentaban en unas ideas que tenía que ver mucho con la evolución. También Darwin decía que él tenía una tarea de ubicar un nombre muy extenso para tener un gran ámbito en la naturaleza, y que la doctrina de la evolución, la mente, solo podía extenderse observando cómo se ha evolucionado a transcurso de los años. Bueno, evolución de la mente. Se sabe bien que el hombre ha evolucionado a partir de sus ancestros. Luego entonces tiene que apegarse a las leyes evolutivas del crecimiento. Y se sabe bien que las capacidades intelectuales y el hombre y los animales es superior, a pesar de lo grande que es, sin duda no es de especie sino de grado. Se sabe bien que este hecho de Darwin sostiene que el ser humano es la especie más evolucionada en el reino animal, aun cuando no posee la visión y el olfato o las fuerzas animales, ya que su capacidad es... Dentro del mundo de la psicometría existen diferentes pruebas psicológicas, las cuales se pueden dividir en diferentes categorías. La primera de ellas sería la división más importante, que abarca las pruebas de capacidad mental, en la cual se toma como capacidad mental comprender diversas funciones cognitivas, como la memoria, visualización espacial y el pensamiento creativo. La segunda división se da para las pruebas de aprovechamiento. En esta se busca evaluar el nivel de conocimiento o habilidades de una persona en determinados campos. Aquí solo se incluyen las pruebas estandarizadas de forma profesional. En estas pruebas se crea una subdivisión en la que están las baterías de aprovechamiento aplicadas en la escuela elemental y secundaria, entre las cuales se encuentra la Stanford Archive Test. En la tercera categoría o tercera división se comprenden como pruebas de personalidad objetiva, las cuales en términos psicométricos objetivos significa sencillamente las pruebas que se califican de forma objetiva, con base en los reactivos a los que se da respuesta en formatos de verdadero, falso u otros similares. Aquí se encuentran pruebas como el inventario multifacético de la personalidad de Minnesota, entre otras, y como señala su título, busca medir la depresión y los trastornos de conducta alimentaria. La última categoría incluye las pruebas neuropsicológicas, las cuales se diseñaron para generar información sobre el funcionamiento del sistema nervioso, especialmente del cerebro, aunque esta no debería ser separada como categoría, ya que muchas de las pruebas empleadas para la evaluación neuropsicológica provienen de las otras categorías. En los usos y usuarios de las pruebas, esta sería otra forma de adentrarse al mundo de las evaluaciones psicométricas. Aquí es de gran importancia identificar los usos y los usuarios comunes de las pruebas. Un ejemplo sería en el caso de John, que es un psicólogo clínico, en donde él ejerce en su práctica privada el implemento del MMPI y las pruebas Rorschach con sus pacientes que sufren ansiedad y depresión. En este mismo orden de ideas se logran identificar 4 grupos de usuarios, pero cada uno es relativamente distinto a la hora de aplicarlas. La primera categoría incluye los campos de la psicología clínica, la psicología escolar y la neuropsicología, en donde sus aplicaciones son de uso clínico, en donde el psicólogo trata de ayudar a un individuo que tiene cierto tipo de problema en el cual puede ser grave o leve. La segunda categoría se da en los centros educativos, en donde se encuentran usuarios como maestros o administradores educativos haciendo uso de las pruebas de capacidad y aprovechamiento. La tercera categoría es la evaluación del personal o laboral. Sus principales usuarios son las grandes empresas o el ejército en sí, que tienen como objetivo primordial seleccionar individuos calificados para una vacante. La cuarta categoría es la de investigación, siendo esta la más diversa debido a que las pruebas se emplean en todo ámbito de investigación en la psicología. Principales aspectos, premisas e interrogantes. Una tercera forma importante de inducirse al cómo la psicometría consiste en examinar los aspectos, las premisas, interrogantes fundamentales existentes. Las premisas básicas. Entre las premisas básicas se supone que los seres humanos poseen rasgos o características reconocibles, como la capacidad verbal, la memoria, la extensión
la simpatía, la capacidad de razonamiento cuantitativo, la autoestima, el conocimiento de la historia de los irlandeses y cada una de las expresiones connotadas a través de los rasgos que describen aspectos importantes de los individuos. Se cree entonces que las diferentes organizaciones de las personas son potenciales e importantes para así cuantificar cada uno de los rasgos, los cuales significa disponer de objetos a lo largo de un continuo eje similar que se le atribuye a cierto grado de estabilidad o permanencia. Interrogantes. Entre los principales interrogantes está en primer lugar el asunto de la confiabilidad de la prueba. Esta alude a la estabilidad y a la puntuación de cada una de las pruebas. Este tema se vincula con la medición del rasgo. En segundo lugar está el aspecto de validez, pruebas, la cual señala que en una realidad se mide un instrumento. En tercer lugar está el cuestionamiento sobre la manera de interpretar las puntuaciones de una prueba y la cual depende su uso de normas. Estas tres interrogantes más elementales de las cuales se plantean las pruebas son los intentos de responder y que se construye un núcleo para una teoría psicométrica. Perspectiva histórica. La historia de la psicología se divide en los siguientes periodos. El primero se le conoce como antecedentes remotos, que van desde 1840. El segundo lleva por nombre preparación del escenario, que va desde 1840 hasta 1880. El tercero se le conoce como las raíces, el cual abarca entre 1880 y 1915. El que arranca desde 1940 hasta 1965 es la consolidación. Y finalmente el último periodo, que es escenario actual, el cual inicia desde 1965 hasta la actualidad. ¿Cuáles fuerzas? Bueno, el impulso científico es la primera fuerza que influyó en el desarrollo de la psicometría, existiendo una necesidad de establecer un diagnóstico de carácter científico, lo que motivó el desarrollo de las primeras pruebas de aprovechamiento. Aplicaciones prácticas. Casi todo el desarrollo trasciende en la psicometría que deriva del trabajo de los problemas prácticos. Metodología estadística. La psicometría toma prestado métodos estadísticos, sin embargo varios de ellos se inventaron específicamente en respuesta a desarrollos ocurridos en la psicometría. Sucede sobre todo si se asigna una connotación amplia al término clínica, es decir, que se incluye la asesoría psicológica, la psicología escolar, la neuropsicología aplicada, por parte de quienes ejercen esta práctica, ya que es necesario dar un uso adecuado y ayudar al crecimiento de muchísimas pruebas. Por otra parte, se ha conformado y han surgido nuevas aplicaciones. Quienes ejercen esta práctica clínica han utilizado instrumentos que constan de relatos breves a través de teorías y bases para aplicación al campo. Cada vez se llamarán más métodos de laboratorio que incluyan tratamientos de situaciones específicas y también que se oriente al diagnóstico y el tratamiento a través de las pruebas. Las han fluido de manera profunda en el desarrollo de la psicometría y han ocurrido en las más recientes etapas históricas que se bosquejan. A fin de repasar la historia del efecto que las computadoras han tenido en la psicometría, es necesario distinguir entre escáner y computadoras. El primero, o sea el escáner, es donde se introducen las hojas de respuesta y la información que sale de esta puede o no puede ingresar a la computadora según lo decida el entrevistador. Existen tres aspectos principales en la relación entre las computadoras y psicometría. Existe una secuencia entre ellos. De hecho, difieren más en cuanto a carácter que en términos de orden temporal. Está dividida en tres fases. La primera fase es donde las computadoras coayudaron en el procesamiento estadístico de las investigaciones de prueba. En la segunda existió la relación entre computadora y psicometría, en la cual las primeras preparaban información de la puntuación de las pruebas, y después de esto las fases evolucionaron en forma natural a partir de los rudimentarios primeros informes computarizados. Un desarrollo importante en esta fase fue la preparación de informes narrativos, y la tercera fase de la relación se da entre la relación entre las computadoras y la psicometría. Se relaciona con la aplicación de pruebas por computadora. De esta manera concluimos el video. Muchas gracias por su atención.